Buenas noches nuevamente, nos encontramos en este espacio, Julián y la gente. Mi nombre es Julián Saucedo. En la jornada de hoy nos acompaña Gustavo Valdés, diputado nacional de Ituzaingó. Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Se extraña Corrientes yendo a Buenos Aires, Congreso de la Nación? Sí, por supuesto, uno tiene su familia acá en Corrientes, está permanentemente en contacto con su gente, con su lugar de trabajo, y por supuesto que uno cuando está en la Cámara de Diputados de la Nación lo que lleva para sí es justamente todo el sentir de una provincia, y eso es lo que representamos en Buenos Aires. Estás mucho tiempo por acá últimamente también, te veo. Sí, estamos trabajando en los dos lugares, recorriendo la provincia con el gobernador, con el doctor Ricardo Colombia en estas campañas, que bueno, que es importante estar presente y no irse a Buenos Aires y olvidarse de la representatividad que uno tiene. Pasa mucho eso, ¿eh? Cuando uno se aleja, por ahí se va para allá, candidatos que medían muy bien en Capital, por ejemplo, y que se van al Congreso de la Nación y se pierden, un poco se diluye. Sí, el problema es que cuesta volver, ¿no? Porque uno va, tiene mucho tiempo en Buenos Aires, después, pero bueno, uno trata de cumplir. El asunto no es volver, el problema es cuando uno vuelve del signo del otro signo. Ah, sí, eso cuando uno cambia a Buenos Aires. ¿Cierto? Claro, y le cambia por ahí a Buenos Aires a algunos muchachos, pero bueno, creo que es algo que se va corrigiendo con el tiempo, y la gente valora que aquel diputado que le da la confianza y que le da el voto pueda representar lo que dijo durante la campaña. No hay que olvidarse de las raíces. ¿Solés volver a Ituzaingó? Sí, yo en realidad soy nacido acá en Corrientes, Capital, me quedé muy corta edad, estamos hablando de 4 o 5 días, bueno, mamá me tuvo por cesárea, pero volvimos a Ituzaingó, me llevó al mes, y después, bueno, estoy acá en Corrientes casi 30 años, ¿no es cierto? Tuve un periplo largo, pero siempre vuelvo a Ituzaingó, por supuesto, porque uno vuelve a los viejos sitios donde amó la vida. Claro, por supuesto, ¿no es cierto? Donde uno nació, se crió, y bueno, tiene amigos, conocidos, tiene sus padres, sus hermanos, entonces me une a Ituzaingó un afecto muy grande. ¿Cómo decís que tomaron los ituzaingueños los dichos de Toma en el último tiempo, que generaron fuerte repercusión? Me imagino que en Buenos Aires también hubo. Mire, yo creo que causó indignación en todos los ituzaingueños y en todos los correntinos. Yo creo que no hay ningún correntino bien nacido y que quiera su provincia que pueda admitir por parte de una sola persona que ofendan a toda la correntinidad. Entonces, creo que esto nos obligó a nosotros a iniciar una denuncia por discriminación ante el INADI, que está en curso, y esperemos que, porque es del mismo signo político del director del INADI, que haga correr la denuncia y poder sentarnos con Tomás y que, bueno, que repita, que se rectifique. Yo creo que todo buen hombre, toda persona con honor, se tiene que rectificar de una cosa que la dijo mal, que la dijo en un momento de bronca, y simplemente decir: la nobleza te obliga a decir, me equivoqué, pido disculpas, pido perdón a los correntinos. Simplemente eso, creo que con eso es suficiente. ¿Hubo algo de eso con la partida presupuestaria que se anunció, que no está especificado cuándo y cómo llega, pero que hubo una suerte, una intención de eso o no? Mire, yo creo que nosotros no valemos plata. La dignidad no se compra con plata. Yo creo que él tuvo 10 años para hacer la obra. El Frente para la Victoria gobernó la Argentina 10 años. No hicieron lo que tenían que hacer del lado correntino, para decirlo. Sí, se complementaron entre Argentina y Paraguay, pero la verdad es que a Corrientes le faltó. Hoy dicen que van a invertir 20 millones de dólares. En el lado de Encarnación invirtieron 1.500 millones de dólares. Del lado de Posada invirtieron 1.000 millones de dólares. Bueno, creo que por más de que inviertan 20 millones en la zona, de lo cual me parece que no es suficiente. No alcanza a cubrir lo que nosotros queremos y lo que nosotros nos merecemos. Yacyretá está en Corrientes. ¿Se siente esto en Buenos Aires, esa cosa de discriminación, de diferencia a la hora de partir, de participar allá en el Congreso, en los encuentros, en los comités? Buenos Aires respira el país central. Buenos Aires es la capital federal, Buenos Aires es el conurbano,
se mira el ombligo todo el tiempo, digamos. Sí, exactamente. Ese país central que lo que decimos nosotros, que la Argentina hay que comenzar y pasa por otro lado, por el norte, por el sur, por provincias chicas, que puedan haber cuestiones que puedan llegar a gravitar. Pasa que usted, fíjese que el 40% de los diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires es la capital federal, y la capital federal es lo mismo que Buenos Aires, y está todo circulando en el mismo sentido. El único candidato a presidente que no es de ese país, de ese espacio, es de Ernesto Sanz. Fíjese usted, Massa lo es Macri, y también lo es Scioli. Así que nosotros apostamos a que la nación sea manejada por una persona del interior, porque vivencia más los que nos pasa. Cuesta más, Carlos Saúl también era del interior de la provincia, por ahí hizo un poder muy consolidado, pero... Bueno, pero yo tengo grandes críticas con Carlos Saúl. ¿Sí? Sí, porque Carlos Saúl no solamente... Se olvidó del federalismo, a eso me refería, a un presidente que llegó del interior. Sí, Carlos Saúl se olvidó del federalismo, pero se olvidó de un montón de cosas, de un montón de principios. Hizo un gobierno populista de derecha, de derecha ultranza, ¿no? Neoliberal, lo cual yo no estoy de acuerdo, pero se olvidó de alguna forma del interior y concentró la riqueza. Y con este gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor, que supuestamente vienen del interior, Néstor yo creo que aplicó la política más centralista en la historia de la Argentina. Cuando comenzó la democracia se repartía el 54% de todos los ingresos al interior de la Argentina. Hoy tan solo la nación reparte el 24%. Entonces creo que esto obedece a algo y justamente a esta visión central que se tiene en el país. ¿Hay que modificar las partidas o hace falta una nueva ley de coparticipación en la Argentina? Yo creo que hay que respetar la ley de coparticipación en la Argentina. Porque la ley de coparticipación dice lo del 54%. Sí. 52% en realidad y 2% de emergencia. Hay una parte cedida por las jubilaciones. Sí. Lo que pasa es que después terminan aplicando tan bien la ley que en definitiva terminás recibiendo el 24%. Y encima el gobierno central dice que te da mucho y que así es la ley. Entonces, creo que este es un tema muy candente, que no estoy escuchando hablar de federalismo económico. Sí hablamos de federalismo en lo político, pero tenemos que hablar de federalismo económico. Fíjate vos. Si nosotros recibiéramos lo que nos corresponde a las provincias, imagínate, es una provincia de Corrientes con el doble de presupuesto. Es decir, en vez de los 20.000 millones que tenemos hoy, vamos a tener 40.000 millones. Y esto va a ser una cosa que es fabulosa, donde se pueden hacer más escuelas, más educación, mejores salarios, más presupuesto para el doble prácticamente para los municipios. Y esto es interesante porque cambia absolutamente la realidad de las provincias. Si nosotros logramos tener una nueva ley en la Argentina, que es muy difícil porque está mal en la Constitución, creo que el país va a ser... ¿Cómo está mal en la Constitución? Porque cuando se sancionó la Constitución de la Nación en el año 94, la nueva, lo que dice es que para que haya una nueva ley de coparticipación se tienen que poner de acuerdo todos los gobernadores de las provincias. Entonces esto es imposible sentarse a las provincias que se pongan de acuerdo. 24 sancionados por una ley con una mayoría especial en la Cámara de Diputados. Entonces lo que se está condenando es a que no haya posibilidad de acuerdo. Hasta que un día haya un crack o un día haya un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación haciendo valer aquella ley que se dictó en la época del menemismo, que decía que ninguna provincia puede recibir, escucha vos, abajo del 34%. Y hoy estamos recibiendo realmente el 24%. El 24%, que es 10% menos. Vamos a un breve corte y en este marco te quería preguntar también. No es un 10% menos. ¿De 34 a 24? 10 puntos menos. 10 puntos menos del Son porcentual. 10 puntos menos. O sea que uno termina recibiendo un 30% menos. Está bien, buena la aclaración. En este marco, ¿cuántas expectativas tenés de que después del 10 de diciembre esto sea distinto? Vamos a un corte y me la contestás después de la pausa. Gracias. Con el banco es más fácil. Todos los días, 10% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Mastercard y Visa.
y 20% de descuento más 5% de devolución del IVA con tarjeta de débito Maestro. Ingresá a www.bancodecorrientes.com.ar para conocer los comercios adheridos. Con las tarjetas del banco es más barato. Banco, el Banco de Corrientes. Desde al día, información en la región, tu diario digital, tu diario. www.nordestealdía.com, tu diario digital. Estamos de vuelta con el diputado nacional Gustavo Valdés por la provincia de Corrientes. Gustavo, ¿cuánta expectativa en este marco al que te referías recién tenés de que después del 10 de diciembre la Argentina sea distinta? Gane quien gane, digamos. Sí, yo apuesto a que sea un país con más coparticipación, más recursos para las provincias, pero que haya un modelo distinto, que los argentinos dejemos de pelear, que los argentinos podamos estar en una mesa sentados de distintos partidos políticos. No hablo de una utopía, digo sentarse con una mesa de concertación donde podamos pensar en qué es lo que podemos exportar, cómo podemos producir más, cuál es la ayuda que necesitan o los créditos que necesitan la gente que se encarga de la producción, que exportemos más, que vendamos nuestra mano de obra, pero que dejemos de gastar energías en confrontar y que comencemos a gastar energía en producir. Me parece que si nosotros logramos un nuevo marco de crecimiento, un nuevo marco de confianza, donde se respeten las normas, donde los argentinos pensemos en que tenemos que construir una patria distinta, me parece que vamos a tener un muy buen marco para lograr el crecimiento, el despegue que queremos los argentinos. En esos debates, se dan muchos debates generales, se habla mucho de lo general, de que todos queremos el bien y poco nos ponemos de acuerdo a la hora de cómo lo vamos a hacer, digamos. ¿Qué te parece, por ejemplo? Hay que modificar un tema escabroso, el dólar, por ejemplo. ¿Está bien como está? Hay que tener un control. A veces se pone control y parece que la gente se pone... Está bien, te voy a hacer una pregunta que te va a contestar por sí sola. Sí. ¿Qué dólar? El oficial, por supuesto. El dólar oficial, el dólar blue, el dólar tarjeta, el dólar exportación, el dólar... Entonces, uno puede controlar el oficial porque es... Yo creo que toda moneda tiene que tener un precio y una unidad cambiaria. Lo ideal en un país es que un dólar uno sepa cuánto vale. Hoy no se sabe cuánto vale el dólar. Es el dólar, es decir, ¿dólar para qué? Entonces hoy el valor del dólar es un valor que parece que está fijado por el INDEC. Uno no sabe cuánto vale. Qué peligro. ¿No es cierto? Entonces terminan las familias más ricas, terminan subsidiados y recibiendo subsidios más que los pobres, porque termina autorizando a la compra de moneda extranjera al precio del cambio oficial y termina vendiendo en el mercado a un valor del blue y termina recibiendo una financiación por parte del Estado y por parte del mercado de casi 7.000, 8.000, 9.000 pesos por mes, cuando una asignación universal es de 3.000 pesos. Entonces, esto es lo que tiene la Argentina, que es incomprensible. Una persona que tiene recursos no puede recibir un subsidio o una ventaja mayor que la persona que no tiene recursos. Me parece muy interesante el planteo porque desde lo ideológico el kirchnerismo muchas veces se para lejos del mercado financiero, se para lejos del mercado, de la voracidad, del mercado. En cambio, con este tipo de medidas se beneficia la especulación. No, pero el kirchnerismo siempre tiene un discurso y en realidad hace otras cosas, porque esto es una cuestión real. ¿A cuánto compra usted? Y le voy a hacer una cuestión que es sencilla. ¿Cuánto compra usted el dólar oficial? A 9.30. ¿Y a cuánto está el dólar blue? 14. Hay una brecha cambiaria del 50%, 45%, depende de la fluctuación. Es decir, si usted compra 10.000 pesos, usted obtiene 1.000 dólares y usted lo vende al mercado, lo vende al blue, obtiene un 50% más. Eso quiere decir que usted, por esa simple calecita, usted ganó 5.000 pesos. ¿Cuánto está una asignación universal? No, mucho menos.
2.500, 3.000 pesos, 2.400. Bueno, esto es lo que es inconcebible en un país. Es decir, usted tiene capacidad económica y usted recibe 5.000 pesos por el solo hecho de poder hacerlo. Tienes un proyecto muy interesante por el tema del impuesto de las ganancias. ¿Qué plantea específicamente? ¿Hay que sacar el impuesto de las ganancias? ¿Hay que adecuarlo a la situación actual de la economía? Primero considero que el impuesto a las ganancias no puede estar relacionado nunca sobre el salario, porque el salario corresponde a la remuneración, a la contraprestación de la prestación de la obligación de hacer, de hacer una mano obra, un servicio, de una actividad, una compensación. Eso es el cambio de salario. Ahora, sí, ¿cómo puede estar fijada respecto del salario? Entonces, incorporan no solamente, que me parece que es recesivo, sino que lo incorporan a las horas extras, le incorporan al aguinaldo, le incorporan a un montón de rubros que no deberían hacer. Hay en algunos casos a los docentes. ¿A usted le parece que un docente pueda pagar ganancias? ¿Un policía pueda pagar ganancias? Entonces, no modifican la escala porque es una forma de recaudar. Fíjese, vamos a un ejemplo. Sí. Te sacan el 30%. Le digo, usted cobra 1.000. Le sacan el 30%, vamos a suponer que... Se me sacan el 30% y cobra solo 1.000. Vamos a suponer, usted cobra 20.000 pesos. Ajá. Le sacan el 30%, más o menos. O sea que a usted le sacan 3.000. Lo digo en términos sencillos para que la gente entienda. Sí, sí, sí. ¿Bien? Le sacan 3.000. Muy bien, aparte de hacer los aportes, etc. Pero después, con lo que le resta, o sea, usted va a tener 17.000 para gastar, le sacan el 21%, que es el impuesto a las el impuesto al IVA. ¿Cuánto es el 21% de 17? Estamos hablando de 34, es decir, 3.400. Más lo otro, es decir, le sacaron 5.000, 6.000 pesos. O sea que usted no está cobrando 20.000 en el bolsillo. Entiendo. Y entonces, porque hasta los países más progresistas, digamos, tienen un impuesto a las ganancias en el cual se regula esto, se fortalece el Estado. Hay varias. Es decir, el Estado recauda, por más que le saque el impuesto a las ganancias, los salarios bajos, la ganancia corresponde a lo que uno ganó respecto de una empresa, de una actividad, de algo que usted lo hizo como empresario. Y lo demás es el impuesto al valor agregado. Por ejemplo, una propuesta a los productos primarios, ponerle un IVA reducido o incluso suprimir el IVA. ¿Por qué vamos a estar cobrando impuesto al valor agregado al pan? No hace falta. Hace falta, me parece. ¿El proyecto plantea específicamente? No. El proyecto lo que plantea justamente es suprimir del impuesto a las ganancias lo que tiene que ver aguinaldo, lo que tiene que ver con horas extras, de manera que si la gente quiera trabajar de más, que ese esfuerzo que realiza el trabajador no vaya a las arcas del Estado, porque cuando le suben el salario se lo queda al Estado, y que podamos incentivar al trabajo. Vamos cerrando, lamentablemente, porque es muy apasionante la charla. No se hablan tanto de estos temas. Generalmente se está mucho en la coyuntura, en la chicana. Bueno, es importante debatir de manera tranquila, y yo te agradezco la oportunidad de estar acá, porque estos son temas que son sencillos, pero que son importantes, pero que a la gente, al televidente, se le puede explicar de manera sencilla. Por ahí cuando uno ve o escucha los grandes analistas en Buenos Aires o los programas que son muy profundos en materia política, por ahí cuesta seguirle un poquito el ritmo, pero si uno lo simplifica, lo traduce, como decía Bernardo Neustadt, para Doña Rosa, la gente lo puede entender y puede formar una opinión. Y al formar una opinión, lo que tiene es la decisión en su mano, que es la posibilidad de elegir mediante el voto cuál es el modelo de país que quiere hacia adelante. Y nosotros confiamos que nos pueda acompañar con su voto. Por supuesto, siempre sin empobrecer el debate. Por supuesto. Te agradezco mucho, eso es la democracia. Nosotros nos despedimos. En el próximo bloque, Aníbal Godoy, ministro de Obras Públicas, contándonos un poco de la situación del aeropuerto de la provincia de Corrientes. Gustavo, muchas gracias por estar. Gracias. Gracias. Nos vemos. Ya venimos. Arriba, Corrientes, que tenemos mucho por hacer. Arriba, que lo que no hagamos nosotros no se hará. Arriba, que somos la tierra de San Martín y de los guaraníes, de los inmigrantes, de los héroes de Malvinas, del mate y el chamamé. Arriba, que somos 1 millón para ponerle el hombro a nuestra provincia. Arriba, que el futuro nos está esperando. ¡Arriba, Corrientes!
¡Arriba, Corrientes! Desde al día, información en la región, tu diario digital, tu diario. www.nordestealdía.com, tu diario digital. Ya estamos de vuelta, cambiamos el invitado, en este caso estamos con Aníbal Godoy, ministro de Obras Públicas de la provincia de Corrientes y también candidato y constructor de un nuevo espacio que es una alternativa diferente. Aníbal, buenas noches. Buenas noches, Julián, un gusto de estar contigo. Muchas gracias. ¿Cómo es esto de construir nuevos espacios dentro de lo que es la gestión? ¿Cuesta mucho? ¿Hay espacio? ¿Hay tiempo? Es refiriéndote a la parte política. A la parte política, sí. Y mire, yo creo que la dirigencia hoy en día tiene que cambiar un poco, porque el pueblo en sí solicita cambio, está cansado que se lo engañe, que siempre se le prometa, nunca se cumpla. Y bueno, yo creo que hoy más que los partidos, hay las personas quienes están conduciendo, están detrás, por eso hoy no hay plataforma, a veces los partidos políticos, como anteriormente teníamos las plataformas, es decir, el proyecto, el programa, qué haría un partido cuando llega a gobernar, ¿no es cierto? Y hoy prácticamente no existe. Entonces yo creo que hay que ir volviendo a lo que en su momento se tenía plataforma, los proyectos, los objetivos como partido, cómo se va a manejar, a gobernar en los distintos rubros, ¿no es cierto?, de legisladores, concejales, gobernadores inclusive. La gente quiere un cambio y quiere realmente que se produzca, que se evolucione, ¿no es cierto? Nosotros una alternativa dándole de confianza, que crea nuestro espacio. Nosotros, como en el caso de Colmasa, creó un hombre joven con muchas posibilidades, una política federal que lo está implementando, el tema de seguridad. Hoy Argentina es un país netamente que vivió de la producción primaria exportando, en su momento se ha llegado al granero del mundo, ya no se puede exportar, está prohibido. Venía días pasados recorriendo la provincia, estuve en Pasos Libres, donde se ha construido un complejo terminal de carga para albergar más de 600 camiones de tránsito internacional, lamentablemente prácticamente a un tercio de su capacidad. Y me he enterado que en vez de unificarse, se unificó en su momento las aduanas de Brasil con Argentina, que luego del Mundial los brasileños se han mudado nuevamente a Brasil, a Uruguayana, y hemos quedado... ¿Por qué pasa esto? Mire, eso es inexplicable realmente. Después se ha cerrado Brasil la... ¿Pero tiene que ver con una cuestión financiera, de funcionamiento? No, esa cuestión es mala. Yo creo que acá tiene que ver la Cancillería. Nuestra Cancillería tendría que ser siempre tener un rumbo, una cuestión de Estado, y no cambiar al gobierno, cambia el canciller, o dentro del mismo gobierno cambia la dirección de la Cancillería. En ese aspecto tenemos que imitar a otros países, Brasil, Uruguay, qué sé yo, Paraguay, Chile. La Cancillería tiene una política de Estado que por más que cambie el gobierno, la dirección es la misma. Y bueno, yo creo que eso es una prueba, ¿no es cierto? Además, lo que a uno le duele es que han cerrado las importaciones de cebolla, de ajo, que son productos originarios de Argentina, que se exportan muy bien a Brasil, que se venden. Y bueno, yo creo que las relaciones no son las mejores, no son armónicas. Este país necesita volver a recuperar la credibilidad de las empresas, de los empresarios, un país creíble, confiable, de esa manera llamar a las inversiones de empresas extranjeras, ¿no es cierto? No se acuerda que en la década del 90 muchísimas más de 200 empresas se han mudado al Brasil y muy pocas han vuelto. Algunas han vuelto para armar o ensamblar nada más, pero no producir. La parte del agro, sobre todo, creo que es la única que se ha fortificado más. Pero bueno, yo creo que Argentina tiene que volver a producir, un país, a exportar e importar como todo país normal, y no estar prohibido en este momento. Los dólares están limitados y para poder importar energía, me refiero a petróleo o a gas. Hoy en la Rada en Buenos Aires que están esperando los barcos que traen petróleo del extranjero, esperando que tengan los dólares el país para poder adquirirlo.
teniendo petróleo, una inversión que ojalá Vaca Muerta prospere, se llegue a un momento... No están en la mejor de las situaciones en el último tiempo. Y no se sabe realmente la letra chica que se ha firmado este contrato. Pero yo creo que Argentina es un país muy rico. Yo estuve hace 2 años en Australia. Nuestro país naturalmente tiene una riqueza extraordinaria. Somos pocos, en buenos climas, 4 climas. Tenemos agua dulce, tenemos minería, pesquería, agricultura, ganadería, no hay problemas religiosos, de raza, nada. Y realmente a veces cuesta creer lo que pasa, que cada 10 años tengamos a unos cimbronazos económicos. Las populares crisis argentinas cada 10 años. Te llevo al ámbito de la gestión. Concretamente, en el último tiempo se te escuchó mucho en los medios hablar del aeropuerto, la situación, las obras. Estuvimos por ahí también nosotros recorriendo el aeropuerto. ¿En qué situación está? Bueno, ¿Cuándo tenemos aeropuerto? El aeropuerto, la verdad, un poco se dilató mucho, pero yo creo que hay que hacer un reconto. Lo que fue la historia de este aeropuerto de Corrientes, su construcción data del año 60, 1960, la época que manejaba la presidencia del doctor Frondizi, acá el nombre que lleva al aeropuerto, precisamente el doctor Pirallín Niveiro. Su construcción en su momento, la pista de hormigón, se ha remozado la parte de arquitectura, en otra gestión anterior, pero no la parte fue muy particular, fue la pista. La pista de hormigón tiene un problema de reacción alcalicílica, que es un reactivo químico, que se produce pequeñas fisuritas, ¿no es cierto?, en la losa, y además estaba muy desparejo, aún no tiene problema. El primer contrato que se hizo ahí era un contrato corto, cuando estuvo a punto de cerrarse por el problema del agua que quedaba en la intersección de la pista de aterrizaje y de carreteo. ¿Se hacía un charco? Sí, un charco, y una empresa aérea que operaba y otra que no. Entonces a veces venía para aterrizar a Corrientes y tenía que desviar a Resistencia. Y en definitiva ese era por problema X y la pista estaba bien. Bueno, entonces eso llevó a que había que repararla, o si no corríamos riesgo que se clausure el aeropuerto. En principio la reparación de estas losas estaban rotas, a uno con ya vegetales en la junta misma. Entonces eran 170, luego se pasó a 200 losas, pero no se iba a solucionar prácticamente porque era muy plano el aeropuerto, el galio, las pendientes, no era la más conveniente y tenía mucha imperfección. ¿Todo esto se modificó? Se modificó, entonces cuando el OSNA sugiere que hace una inversión de cambiar 200 losetas, es una inversión que corría el riesgo de que no se iba a solucionar el problema del aeropuerto, de la pista en sí. Entonces nos sugirieron hacer el ensanche, ¿no es cierto?, de 10 metros, adaptarlo ya a las nuevas normas de seguridad del OSNA. Las características modernas. Que consistía en ambos lados de la pista de aterrizaje, 10 metros de un estabilizado granular que tenga el valor soporte para poder soportar que cualquier máquina, por impericia o cualquier cuestión climática, se desvíe la pista. Sí, tenga espacio para maniobrar. Tenga espacio para maniobrar y soportar el suelo, ¿no es cierto?, y no tener un siniestro. Bueno, se hizo eso, además se alargó 150 metros más, se recuperó lo que se ha perdido en su momento, se hizo la lenteja, una pequeña de ensanche, ambas cabeceras, para poder girar las máquinas y no perjudicar, porque lo más nocivo en un pavimento, en una pista de aterrizaje, es que la máquina prolonga el retroceso y gira en el medio de la pista. Es más nocivo el coeficiente de impacto al aterrizar, girar en una sola rueda en el medio de la pista. De ahí que hay que exigirle a todas las máquinas que cuando aterricen giran las cabeceras. Entonces nos perjudica el paquete estructural del pavimento. Muy interesante. ¿Y el tema del helipuerto ya funcionaba? El helipuerto está listo, falta toda la parte de iluminación. ¿Pero antes había un helipuerto ahí o no había? El helipuerto no hubo. Es la primera que tiene un helipuerto con todas las reglas, con todas las normas, con toda la iluminación para operar de día y de noche, obviamente. Y además también en La Manga se ha hecho las primeras operaciones con muy buen resultado, distintas posiciones para distintas máquinas, ¿no es cierto? El Boeing 737, el Embraer 190, todo muy bueno, y ahora faltaría terminar la parte de la última balizamiento y a una
aparatos que están llegando del extranjero, como decía, que están limitados, como anteriormente el problema de los dólares. Sí, por supuesto. Afecta a todos, también a los estados, digamos, no son problemas de particulares. Y se están haciendo los accesos de la ruta 12 y el acceso principal. Estaríamos prácticamente solucionando, yo creo que antes de un mes se podría, una vez que el ORNA nos apruebe, hay un organismo nacional que es el que tiene que aprobar la habilitación del funcionamiento. Todas las partes de seguridad, ¿no es cierto?, el aeropuerto y la habilitación. Independientemente de ellos, ya han visitado en varias oportunidades durante la construcción, durante la reparación del aeropuerto. Es decir, que lo viene llevando al día en cuanto a su evolución, a su construcción. De ahí que creo que no vamos a tener mayor sorpresa para su aprobación. También habilitaron la manga. La manga, obviamente, tenemos manga nueva, digamos, que nunca funcionaba. Nunca funcionó y vamos a poder tener un confort, ¿no es cierto?, de día de lluvia, con mucho frío, que el pasajero directamente descienda al hall del aeropuerto. Es la tendencia, viajar en avión últimamente. No todos tenemos el gusto o la gracia, pero invierte mucho el Estado Nacional en que la gente viaje en avión. Así que me imagino que para agosto tendremos aeropuerto, Aníbal. No, yo en el mes de julio estaríamos ¿sí? en el aeropuerto. Yo trataríamos de habilitarlo lo antes posible, porque luego se cierra el aeropuerto de Resistencia. Hoy tendríamos las balizas de todo lo que ya está ejecutado, faltaría los nuevos, pero evidentemente se empieza a trabajar en la colocación de todas las balizas que se han retirado en su momento. Y son algunos aparatos de aeronavegación que es lo que estaban faltando, que están llegando al país. Bueno, muy amable, muchas gracias por estar. Nosotros nos quedamos nuevamente sin tiempo y nos despedimos hasta la semana que viene. Aníbal, te quiero agradecer mucho que hayas estado. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio, un fuerte abrazo, saludos a todo Corrientes. Y te deseo mucha suerte también en las elecciones nacionales, ahora en las primarias seguramente. Nosotros nos vamos, nos despedimos, un gusto, saludos y estamos en contacto.